Cultural, Teatrera y Madre Maya Cachiquel, que es uno de los grupos mayas de los 22 que existen en Guatemala. Negma, bienvenida, mil gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, gracias de verdad por su paciencia, es una alegría estar aquí. Y bueno, los voy a saludar en mi idioma, que es el maya cachiquel. Chupanejuna magre, janile y kikotro mainkoa baby king. Nim kisipane katit kamamaro mari petenek chupanejuna magre, dichin kakamon pejuba, dironojeli samajne kapen que la panutinamit chichot, chukapa ishimulev, Guatemala. La epigrafía maya o la escritura antigua, ¿verdad?, que es la que trabajaron nuestras abuelas y abuelos desde hace miles de años, en donde dejaron la historia, la memoria, el calendario sagrado, que es el Tzolk'in. Hoy es 6 Chicchán, en donde recordamos a la energía de la serpiente, del formador y creador del universo. Entonces ya luego, este es un calendario, el calendario de cuenta larga, este es el calendario sagrado que habla de los días, y este otro calendario que habla que es 8 Yash, que es el de los meses, ¿no? Eso, por favor, esta es la fecha, para que después lo entiendan un poquito más, pero bueno. Entonces solo vamos a darle una pasadita, y esta es una de las estelas más altas que están en Quiriguá, y mide 10 metros, 10.6 metros tiene de altura, y bueno, habla sobre la historia de Cactiliu, uno de los gobernantes, y aquí describen de cuándo cuándo entró a ser gobernante. Entonces hay glifos escritos no solo en estelas, sino también aquí, como vemos, en la tumba de uno de los gobernantes también, en Río Azul, Petén, en Guatemala también. ¿Eso es Tikal? No. Sí, es en Tikal. También, bueno, este es uno de los murales más hermosos, ¿verdad?, porque habla sobre el nacimiento de la vida desde la cosmovisión maya. Y ya luego, para los que conocen el Popol Vuh, ya cuenta la misma historia, ¿verdad?, de la creación, de cómo venimos del maíz de los 4 colores, de cómo fue la creación desde esta mirada. Por favor. Entonces, también para compartirles que a pesar de los cientos y miles de años que han pasado, también seguimos tejiendo en nuestros huipiles diseños que existieron y que trabajaron nuestras abuelas en ese tiempo, como podemos ver en estos 2 huipiles que encontramos aquí, que hay diseños, ¿verdad?, que todavía los seguimos tejiendo en nuestros huipiles, en nuestros telares. Y bueno, para desengañar un poco la idea de que en la época de la invasión los españoles nos vinieron a uniformar, ¿verdad?, o nos fueron a uniformar, nosotros seguimos tejiendo nuestros diseños. Bueno, también dejaron en vasijas y en platos la historia y la memoria, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, habla de un abuelo que es Chac, el dios de la lluvia, y está informando de las primeras lluvias que vienen. Este es un utensilio pequeño que llevaban siempre los Aj-i-Jab, ¿verdad?, los guías espirituales, en donde llevaban el tabaco que fumaban para ofrendar. También aquí hay un ejemplo de cómo también se dejaba escrito fechas importantes. Esta es una espina de pez raya, y generalmente se tallaban los glifos cuando estaba fresca la espina, ¿verdad?, para que quedara muy bien. Y si ustedes ven, esta es una fecha parecida a la fecha que al inicio vimos. Y luego también hay instrumentos que decoraban con glifos. Ese, por ejemplo, es una trompeta, ¿verdad?, es una concha, y también tiene glifos. Luego está una venta de tamales y una venta de atol, ¿verdad?, sin mayor texto, en donde demostraba que era el trabajo que se hacía en diferentes pueblos. Aquí sí encontramos el nombre de tamales.
luego, pues la vivencia de la cotidianidad, ¿verdad? Que tenían nuestros abuelos diferentes trabajos y uno de ellos era el del escribano. El escribano anteriormente, ¿verdad? Vivían juntos con los reyes y las reinas porque eran tan importantes, porque eran los encargados de dejar la historia y la memoria. Entonces vivían en las grandes ciudades, en los grandes edificios en donde vivían los reyes y las reinas. Bueno, ahora sí llegamos un poco a los glifos para que entendamos un poquito cómo es que existe esta escritura, cómo se va formando, cómo en este tiempo estamos nosotros los mayas actuales reaprendiendo esta escritura. Porque esto no se enseña en la escuela, ni siquiera la escritura de mi idioma, que es el cachiquel, ¿verdad? De hecho, hay una ruptura muy fuerte, muy grande y muy dura cuando entramos a las escuelas, porque nosotros entramos hablando nuestro idioma, portando nuestra indumentaria, pero al momento de llegar a la escuela se impone un uniforme y se enseña a escribir en español. Entonces, desde ahí se corta nuestro idioma y mucho menos existe el conocimiento de la escritura antigua, ¿verdad? Del ojertzip, que es la epigrafía maya. Hasta en este tiempo, nosotros seguimos diciendo varias palabras que antiguamente encontramos en las estelas. Por ejemplo, Alam, que es jaguar. Hay apellidos mayas que son Balam y algunos otros que se han cortado o los han resumido a Al, ¿verdad? Que no, digamos que no todos saben escribir los nombres, los apellidos en cachiquel, entonces nos han cambiado nuestros apellidos. Sin embargo, hay muchas palabras que seguimos todavía diciendo. Por ejemplo, ak, que es hueso, para los huesos, nosotros seguimos diciendo ak en cachiquel. Entonces, desde ahí reconocemos nuestra descendencia. Entonces, la epigrafía es muy importante para que las niñas y los niños también se den cuenta, no solo que sus abuelos, sus antepasados tenían una escritura, sino también que hasta este tiempo nosotros seguimos diciendo en nuestros idiomas. En Guatemala hay quiché, cachiquel, mam, tsutujil, erchipo, comam, y en la mayoría siempre hay palabras que todavía reconocemos desde los glifos, desde la epigrafía. Algunos que han cambiado, por ejemplo, aquí dice hap para juná, para un año. Nosotros decimos juná y aquí dice hap, ¿verdad? Hemos cambiado un poco. Para decir ishik, nosotros decimos ishok, ¿verdad? Ha cambiado a lo largo de los siglos, sin embargo, se mantienen algunas palabras. Para el numeral 5, nosotros decimos wo y antes se decía jo, ¿verdad? Estas palabras están escritas en chol, que es el idioma antiguo. Bueno, y estos son logogramas. Si ustedes ven, con un solo dibujo se puede decir una palabra, como aquí, alam, por ejemplo. Bueno, luego, solo para mostrarles una sola letra, que es la letra U, por ejemplo, que tiene hasta 13 diferentes formas de escribir. Eso a veces dificulta un poco la lectura cuando hay textos, ¿verdad? Entonces tenemos que identificar cuál de estas U está utilizando el escribano. Hasta ahora los glifos, hay aproximadamente 800 glifos que ya se han identificado y que ya se saben de su significado. Pero hay muchos más, hay otros cientos que no se han identificado y que se sigue buscando el significado de acuerdo a lo que ya se tiene. Como pasa en el idioma, en nuestros idiomas también, ¿verdad? Que se va reconstruyendo algunas palabras, principalmente neologismos, están en creación todo el tiempo, ¿verdad? Eso. Y ahorita pues voy a explicar también porque efectivamente como se lee, como los chinos leen sus letras,
Así es como se leen los glifos en textos grandes. Estas son algunas sílabas, por ejemplo. Yo traje algunas copias de las sílabas para que quizá, si algún momento les interesa escribir su nombre, algún nombre, ¿verdad? Puedan formarlo con las sílabas y ya, por lo menos que se lleven una palabra con glifos. O lo dedican, o lo regalan, o es para ustedes, ¿verdad? Luego, la misma palabra. Los artistas y los escribanos elegían sus logogramas, sus glifos o la forma que quisieran escribir. Por ejemplo, Ajau. Ajau, este es un logograma. Con la cabeza de este personaje podríamos decir Ajau, pero algunos otros artistas o escribanos ponían la cabeza de un Ajau más la sílaba Wa para entender Ajau. Y aunque esté en muchos otros glifos y aparezca la misma cabeza, pero si está la sílaba Wa, significa que es Ajau, ¿verdad? Y aquí dice lo mismo, Ajau, pero con sílabas, que es el ejercicio que podríamos hacer si nos diera tiempo. A, ja, wa. Y siempre se quita, cuando no lleva saltillo, se quita la vocal. Cuando lleva saltillo, entonces sí se pronuncia la vocal completa, ¿verdad? Ajawa. Aquí, ajau. Y pues hay otros ejemplos de uchoc y cacao. Cacao, aquí también está la sílaba gua, aunque aquí inicie con gua, también se entiende que es cacao. Y estos ya son algunos de los textos que estamos creando en este tiempo. Yo trabajo en la mayor parte los títulos de mis poemas, los trabajo con glifos. Y también aquí, por ejemplo, estos son nombres de niños que a veces a los papás les interesa identificar o tener ahí en su casa el nombre de sus hijos con glifos, que pues eso ya es más interesante todavía, porque desde diferentes puntos se está retomando los nombres mayas. Antiguamente los nombres de nuestras abuelas y abuelos eran de acuerdo al día del calendario, de uno de los calendarios, ya vamos a llegar por ese punto, pero entonces aquí hay dos nombres. Por ejemplo, aquí la niña se llama Ik, que es Luna. Este es el logograma para Luna. Luna Itzayana, y fue necesario formarlo con sílabas porque no hay un logograma para Itzayana. Y lo mismo en este caso, aquí dice Canek y aquí dice Shuban. Bueno, aquí este es otro título de un poema que se llama Nutatat Ticonel, que es un texto dedicado a los papás que siembran, porque todos los días comemos las tortillas, pero muchas veces no sabemos de dónde viene el maíz, quién los trabaja, cuánto tiempo lleva el trabajo. Entonces es un texto dedicado a estos padres, hijos, abuelos que han dedicado toda su vida a trabajar el sagrado maíz que nos comemos todos los días. Este es un trabajo que realicé para una editorial que quería dejar como la memoria de cuándo empezó a trabajar la editorial, cuál fue el año en que empezó a trabajar, y aquí está la fecha. Esta fecha era un 12 Bactún, 19 Catún, 16 Tún, 6 Winal, Junquín, y que era un día 11 Imosh, y el mes era 19 Wo. Entonces dice, en este día, empezamos nuestro trabajo, que es en la editorial Cholsamaj. Jare Kisipanik Kati Kamama, este es un regalo de las abuelas y abuelos. Rinaoj
Xquiyacam Pacaá. El trabajo que dejaron en nuestras manos, Huacamin Casamajijriquín Ronogel Hakush. En este tiempo lo estamos trabajando con toda la fuerza del corazón. Pa Ishimuleu, aquí en Guatemala. Ishimuleu es Guatemala. Entonces se leen los glifos de esta manera. Siempre inicia con un glifo introductorio. En este caso, el símbolo que ven aquí arriba es un tzi. ¿Por qué? El nahual tzi es el nahual de la palabra, ¿verdad? Los escritores tenemos como nahual el tzi. Entonces, el tzi es quien está dirigiendo toda esta escritura. La fecha que está aquí es toda esta columna. Esta es la fecha. Y se lee así. Bactún, Catún, Tun, Huinal, Kin, y así. En columnas dobles. Esa es la forma de leer los glifos. En columnas dobles se va leyendo. Los glifos no se lee de derecha a izquierda y tampoco vamos en zigzag, sino en columnas dobles. Y ya luego, este texto, el que trabajó la pintura, lo dejó en esta parte. Aquí está todo el texto, el que leímos anteriormente, y bueno, ya es una abuela tejedora la que está tejiendo. De su tejido sale la boca de una serpiente y que está dando la palabra para escribir los glifos ya que antes mencionamos. Bueno, esta es una pintura, yo trabajo también la pintura y me pidieron una pintura también con glifos para presentarla en una de las exposiciones, y son 2 versos de uno de los poemas y dice Ishoki Iwish Wakami Chukachuak Kabir, que es: mujeres, ayer, hoy, mañana, Ojkushak, también somos el corazón y la esperanza. Entonces aquí identificamos 2 glifos que para mí son muy especiales porque es la forma de escribir corazón. Y bueno, también estamos haciendo el ejercicio de dejarlo ya en nuestros tejidos para, bueno, los lienzos tejidos tardan 100, 200, 300 años y más, y estamos haciendo el ejercicio de dejar también la historia en nuestros lienzos. Estos lienzos son tejidos a mano, luego están pintados los glifos, que ya luego en exposición se presentó así, y bueno, que habla de la importancia de conocer no solo la cruz maya, sino su significado, que muchas veces cuando se prenden las velas de estos colores, la gente se asusta y piensa que el color negro es para hacer algún daño, o piensan que es brujería, cuando lo que estamos haciendo es dándole la importancia y recordar que el rojo, por ejemplo, nos recuerda la salida del sol, tan importante para nosotros, y luego el negro, que es el descanso no solo del sol, sino también el nuestro, y la importancia que tiene la oscuridad para el descanso. Y también recordamos ahí a todas las abuelas y abuelos que han fallecido. Perdón, pero estoy un poquito mala de la garganta. Luego en el blanco, por ejemplo, recordamos la importancia del viento, ¿verdad? Y en el amarillo, la importancia del agua, ¿verdad? Los seres que dan vida a todo lo que existe en esta tierra, todos los seres que nos acompañan en esta vida. También vemos aquí algunos textos que están tallados en huesos. Este es otro de los trabajos que hemos realizado. Este lienzo mide 20 metros y estamos haciendo el ejercicio de recuperar la escritura de nuestros apellidos. Si no tenemos la escritura correcta de nuestros apellidos, no se entiende a cómo
originalmente era el apellido. Por ejemplo, hay un apellido que dice Shokop y originalmente se escribía Shoop. Entonces, en cada uno de estos lienzos está un apellido correctamente escrito para que se entienda su significado. Aquí hay 20 lienzos, 20 apellidos que recuperamos no solo la escritura correcta, sino también el significado que tiene cada uno de nuestros apellidos, que es lo que se ha ido perdiendo. Bueno, este es un ejercicio que realicé con escritura antigua, uno de los primeros ejercicios, porque pues se pudiera escribir mucho texto con glifos, pero textos cortos es un poco más fácil de dejar y que lo lean, ¿verdad? Y que a algunos pues les interese hacer el ejercicio de leer con glifos. Y bueno, ya empecé a cambiar un poco la forma de escribir y entenderlo en otro sentido. Cuando ofrendamos, siempre ofrendamos de izquierda a derecha contra las manitas del reloj, ¿verdad? Eso es como un aprendizaje que hemos tenido. Cuando abrazamos, luego de una ceremonia, también lo hacemos de ese lado. Cuando prendemos nuestras velas, también, entonces ese texto se lee así, de izquierda a derecha. Este es otro ejercicio que marca no solo la cruz maya, sino también podemos ir escribiendo los nombres de las personas que quieran reconocer su cruz. ¿Cuál es su cruz maya? Otras formas de escribir, este es un nombre, Elena, dos formas de escribir, Elena, este es otra vez Elena, de diferentes formas, porque también las sílabas, pues hay varias formas de escribir. Y estos son los nahuales, ¿verdad? Para quien estaba preguntando sobre los nahuales, este es un calendario completo y bueno, de acuerdo al día en que nacemos, tenemos una energía, un chumilal que nos guía para el resto de nuestra vida. Entonces, por ejemplo, yo soy Quemé, mi nahual es el nahual de la muerte y vida. La vida y la muerte siempre van juntos porque tienen que morir muchos seres para que nosotros también tengamos vida. Esos son los nahuales y cada uno de nosotros pues nació bajo la energía de un chumilal de ese día. Y aquí hay unos ejemplos de los nahuales. Por ejemplo, el primero es 4E. E es el camino, son todos los caminos de nuestras vidas, ¿verdad? Caminos de estudio, caminos en la familia, caminos de los lugares y así. Este, por ejemplo, es un 7-ish, que es una energía femenina, es la energía de la tierra y bueno, va a regir para el resto de nuestros días en la tierra. Este es un 13-kej, que es la energía de de las autoridades, de los guías espirituales. El anterior es 13 Ahmak, que nos recuerda a todos los antepasados, a todas las abuelas y abuelos que han dejado toda esta información. Y bueno, cada una de las barras es un número 5 y luego sumamos los puntos. Ejemplos de otros nahuales, ese es un Ir, este es un At, este es un E y ese es un Tzikin, que este nahual es la energía del amor, la energía del trabajo, de la fortuna y bueno. Aquí hay otros ejemplos, un Toj, un Abal, que representa a la oscuridad y el día. Eso a todo lo dual, lo bueno, lo malo, lo blanco, lo negro y así. Bueno, y ya luego, esta es una colección que también hemos trabajado de historias, cuentos y poesía cachiquel, e hicimos el ejercicio de dejar todos los nombres de los textos con glifos para que las niñas y los niños, desde que vean el libro, vean que tiene 3 formas de escritura, ¿verdad? Está los glifos, está el cachiquel y también está en español,
que son cuentos, historias y poemas, todas de nuestra comunidad Cachiquel. Este es uno de los primeros libros que trabajé con epigrafía y que lo trabajaron en Chiapas. Y bueno, este es un amanecer en mi pueblo, que se ve así y ya. Y arriba dice Janilan Kaumachiwe, que significa gracias por su paciencia y por escuchar. ¿Cómo aprendió? ¿Cómo aprendió a leer los glifos? ¿Cómo fue ese proceso de leerlos y escribirlos? Pues hace aproximadamente 10 años me interesó porque primero quise aprender la escritura correcta de mi idioma. Lo hablamos, sí, como la mayoría de la gente maya en Guatemala que habla su idioma, pero no sabemos su escritura. En la escuela no lo enseñan. Imagínense que en este tiempo están teniendo los niños y las niñas un periodo de 30 minutos a la semana, ni siquiera es por día. La mayoría de los maestros no se han profesionalizado para enseñar de forma bilingüe. Entonces me interesó aprender mi idioma, aprendimos el idioma, pero también coincidimos con un maestro de epigrafía y pues le empezamos a pedir nuestros primeros talleres porque queríamos aprender a escribir y desde ahí creo que nació el deseo de seguir encontrando mis raíces principalmente, porque si llegamos a algún lugar y preguntamos, ¿ustedes saben de la existencia de los mayas? Y la mayoría dicen, no, pues ya se murieron, ya desaparecieron, ya se fueron, ya no están, ya no viven. Y todo lo que nuestros abuelos y abuelas han dejado en los glifos y en la escritura antigua es todo lo que hacemos todavía en este tiempo. Muchos preguntan si yo me disfrazo cuando salgo a trabajar a algún conversatorio o algún taller y yo les digo que esta es mi ropa de todos los días. Seguimos tejiendo nuestra ropa a pesar de todo, ¿verdad? Que de las muchas formas que han querido desaparecer han querido desaparecernos, ¿verdad? Ustedes saben de todas las guerras y los genocidios. Sin embargo, aquí estamos y seguimos no solo accionando, sino proponiendo y llevamos la transmisión, estamos trabajando para la transmisión de estos conocimientos porque si no, efectivamente, pues se va a ir, principalmente con el bombardeo de otras formas de vida, de otras culturas y que siempre imponen el idioma y no lo llevan de forma paralela, ¿verdad? Que vaya cachiquel y español o quiché y español o los otros idiomas, ¿verdad? Que también enseñan en las escuelas. Entonces, hace 10 años recibí mis primeros talleres y me interesó porque quería encontrar qué tanto coincidimos en este tiempo con nuestras abuelas y abuelos, pues que dejaron bastante memoria en los glifos, en la escritura. Mi pregunta es, ¿cómo ha sido el proceso para la recuperación de los apellidos y qué desafíos ha enfrentado? Primeramente creo que es el interés de la gente por querer reconocerse como mayas, porque bueno, muchas personas que tenemos el mismo color de piel, de pelo, de ojos, no se consideran mayas, no quieren reconocerse como mayas. Y eso es un poco triste porque así se va perdiendo, ¿verdad? Se va acabando y ya no, pues cambian su forma de vestir, cambian su forma de ser. Entonces, estamos encontrando aliados y pidiendo que también puedan apoyarnos para que verdaderamente las niñas y los niños y los jóvenes de este tiempo empiecen a encontrarse desde sus apellidos, desde las palabras que todavía sus abuelas les dicen en su idioma, ¿verdad? Entonces es un gran reto para nosotros el interés, muy poca gente le interesa reaprender su idioma, reaprender la escritura de su idioma, principalmente porque desde la escuela les dan pues les enseñan otras formas de vida, a veces no saben cómo se llama el río que pasa detrás de su casa, cómo se llaman las flores y los árboles que los acompañan, cómo se llaman los cerros que guardan su pueblo,
pero sí conocen otros cuentos de otros países, ¿verdad? Entonces sí quisiéramos que también los docentes nos apoyen en ese sentido para que también, aparte de conocer todo lo de otros países, también conozcan cómo se llaman, cuáles son los nahuales, las energías de los pueblos, los guardianes de los pueblos, los caminos, por qué los caminos, algunos lugares se mantienen con su nombre en cachiquel. Al menos eso sí lo dicen, ¿verdad? Dicen Sanjuyu, dicen Panapej, pero no saben qué significa. Entonces hay mucho trabajo por hacer con ellos, sin embargo, buscar aliados es bien difícil. Nosotros hicimos el ejercicio de llevar 15 libros de estos a las escuelas y pues bueno, estamos esperanzados que los maestros sean nuestros cómplices en las escuelas y en cada grado, porque si no, estamos haciendo un trabajo por gustos y los compañeros docentes no nos apoyan en ese sentido. En mi pueblo son 60 escuelas, aparte los institutos, ¿verdad? Y pues llevamos estos libros porque precisamente habla de todo eso, ¿verdad? De las formas de vida. Afortunadamente, cuando ya llegamos nosotros a trabajar algún taller de pintura o de escritura con ellos, llevamos las pinturas porque son 60 pinturas que trabajamos en lienzos con acrílico y salimos contentos porque las niñas y los niños dicen, bueno, como hace la abuela ahí, hace mi abuela. Mi papá va al monte a hacer lo mismo que dice ahí. Yo un día también fui a la corrida del niño, ¿verdad? Yo reconozco esto porque mi abuelo, así le dicen a mi abuelo también. Así se llama eso, entonces ya se encuentran, ya se reconocen en estos cuentos, en estas historias. Esto sí habla específicamente de mi comunidad, ¿verdad? Que es lo que queremos, que existan libros como estos para que también no solo conozcan su realidad, sino la valoren, porque no es tan fácil que encuentren en libros sobre la historia de sus familias, sobre la cotidianidad, o sobre la importancia de los rituales que hacemos. Tenemos varios rituales, el ritual de la llamada, por ejemplo. No creemos que tenemos un solo espíritu, sino varios espíritus. Y cuando alguien se asusta, por ejemplo, en el bosque, en la calle, o tiene un accidente, o se cae aquí frente a la universidad y se asusta muy fuerte, luego se enferma, se pone triste, es porque le falta uno de sus espíritus. Entonces hay un ritual alrededor de todo eso para llamar el espíritu para que regrese al cuerpo al que pertenece, ¿verdad? Y eso en las casas de mi pueblo existe, pero no se valora y mediante se mueren las abuelas y los abuelos y los papás, esto se va a perder, ¿verdad? Entonces estamos haciendo ese ejercicio de dejarlo en los libros para que también vean que puede quedar la historia y la memoria, desde sus dibujos, desde sus pinturas. Ayer estuve en una escuela compartiendo sobre el tejido y a mí me gusta mucho trabajar con las niñas y con los niños siempre por varias razones, pero una de ellas es porque tienen su mente bien abierta y van absorbiendo, a diferencia de los adultos, ¿verdad? Porque cuando se les habla de algo, les da risa, les da igual, no les importa, dicen, eso no es así, y eso, ¿a quién le dijo? ¿Y eso por qué? ¿De dónde viene? Pero no. Ayer fue una experiencia maravillosa. Cuando yo llegué, los niños cada uno de ellos tenía un dibujo para mí y eso fue especial. Ese ya es el regalo, ese ya es el pago. Yo con eso ya me voy contenta de Cali, porque los niños, al igual que mi pueblo, siguen absorbiendo todos estos conocimientos sin peros en su cabeza cuadrada, ¿verdad? Sin peros en todos esos bloqueos que tenemos, a veces no solo en la cabeza, sino espiritualmente estamos tan bloqueados que no aceptamos o no creemos que hay otras formas de vida. En Guatemala mismo pasa, ¿verdad? En los establecimientos de los riquillos, que los llegan a dejar en helicópteros en su establecimiento y ni siquiera saben, ni siquiera creen o piensan que existen pueblos, que hay indígenas, que lo que se come todos los días viene de los pueblos. Entonces hay mucho que todavía desaprender y desbloquear ese
ese tercer ojo que nos hace ver todo lo que está a nuestro alrededor y que también es importante. Entonces nos falta mucho y a mí sí no solo me da tristeza, sino me preocupa que los adultos seamos así y los niños no. Ayer que trabajé con los niños, leímos poesía, les di un pajarito, ellos estaban felices de los silbatos que tenían en su mano. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Es un gusto escucharla. Y le voy a preguntar sobre dos prácticas que pues, han llegado, digamos que a otras partes del continente, del mundo y que se reconocen como de Guatemala. Que una es la de los muñequitos quitapesares, ¿sí? Y la otra, pues no recuerdo exactamente si es Guatemala o si es más hacia el norte, pero es la del, es un rombo que se conoce acá como, que se va tejiendo los colores, ¿sí? No recuerdo el nombre, se me escapa el nombre en este momento, pero se va tejiendo y según pues, pues la versión que reconozco, que he escuchado, es que se va tejiendo una... ¿Espiral? No es espiral, son rombos, ojo de Dios, se conocen como ojo de Dios o como... Sí, como ojo de Dios y hay otro nombre, gracias. Quisiera saber si, bueno, que nos comentaras un poco de esas dos prácticas, si se conservan, no se conservan y qué referencias pues, están en este momento pues, en WhatsApp. Las muñequitas quitapenas sí están todavía. Es un rombo parecido a ese, ¿verdad? Sí. Esa es la cruz cósmica y nosotros los tejemos en nuestros huipiles. Es uno de los, es uno de los diseños que nosotras en Comalapa seguimos tejiendo en nuestros huipiles. Este es un huipil. Este es un huipil, este es una faja y este es un corte. Uc, paz y pot. Y este se llama rupanlec, porque también había un plato especial para ofrenda que tenía este diseño. Pero al estudiarlo más a profundidad, esa es una cruz cósmica, esa es la cruz que tenemos nosotros, ¿verdad? El sol, la noche, el viento y el agua. Entonces ahora ya los ponemos de colores en nuestros huipiles, en nuestra ropa, pero viene que es la cruz cósmica, es la cruz maya. Eso. Y las muñequitas quitapenas es del área Ekchi, otro grupo lingüístico. No es nuestro, yo soy cachiquel y no tenemos muñequitas quitapenas, o sea, no viene de nuestro territorio, pero sí que las utilizamos, ¿verdad? A veces son 7, a veces son 13 muñequitas chiquititas trabajadas con telas tejidas, ¿verdad? Trabajadas con telas tejidas y ya, se ponen debajo de la almohada cuando tenemos algunas tristezas, dolores o penas y ya le pedimos que por favor quite todo eso en la noche, ¿verdad? Entonces tiene otro trabajo después que ya se hace con eso, con la limpia, ¿verdad? Porque no se puede quedar en las muñequitas quitapenas, sino si lo que queremos es que lo lleve, tiene otro ritual alrededor de eso, pero sí que existen y son del área Ekchi en Guatemala. Yo quisiera ahora como pasar un ratico a su actividad como poeta. Yo sé que escribe con glifos, que me parece fascinante, pero me gustaría que nos hablara un poco de su poesía, de los temas y que de pronto nos leyera algunos poemas. Este es un texto que se llama Sobre la bestia. No sé si por ese territorio o este país han escuchado a qué le llaman la bestia. ¿Sí? ¿Alguien? Pues la bestia son estos trenes que transitan de México a Estados Unidos, ¿no? En donde la gente se cuelga, en donde la gente se sube porque quiere alcanzar el mal llamado sueño americano. Entonces, este es sobre la bestia. Algún otro les voy a leer también en cachiquel, pero este en español. 1. Corrí, asustada pero corrí. Íbamos como las hormigas tras las migas, corriendo detrás de aquella bestia.
¿No tendría que ser al revés? ¿Huir de esa cosa aterradora? Pero las garras del hambre, las garras de padecimiento se sujetaron a las costillas de esa bestia. Que lo habíamos logrado, eso pensábamos, pero era al revés. La bestia había atrapado nuestros cuerpos y nuestros sueños también. 2. Las otras veces sobre la bestia, ahí esperaba la hora, cuidaba el lugar para los 3, para mi nahual, para mi bebé y para mi tanate de ilusiones. 3. Sobre la bestia, el viento raspa mi rostro, rasga mi corazón, pero mi bebé permanece intacto, está prendido de mi pecho, aferrado a la vida, succionando valor para enfrentarla. Arriba, en tanto la bestia busca mi alma, le hablo a mi hijo. Le cuento las historias de la abuela para que no olvide a la familia. Le canto como el grillo para que no olvide nuestro hogar, mientras mi nahual lo arrulla para que nunca, nunca olvide nuestras luchas. Este es un texto dedicado a nuestros huipiles, a estos lienzos que están con nosotros y en diferentes formas y colores, ¿verdad? Y se llama lienzos de herencia. Un huipil no te habla, te recita al alma. Un huipil no te cubre, te abraza el corazón. Un huipil no te aprieta, te acaricia el pecho. Un huipil no te mancha, te tatúa la piel. Un huipil te enseña los años de amor y esfuerzo para su supervivencia y para nuestra existencia. Un huipil te cuenta el resurgir bajo las cenizas de muertes, el relucir de colores para opacar el desprecio y la discriminación, el preservar el cuerpo de mamá tierra. El huipil es un poema abrazable que hicieron nuestras abuelas y abuelos. Es un códice de hilos que los invasores no pudieron desaparecer. Es la memoria de nuestra cultura, es ciencia, es arte, es un calendario vivo. Cuando los lienzos se unen, bordan vidas, conocimientos, bordan generaciones de energías en espiral. Trenzan voces, sabidurías, cantos, trenzan poesía cotidiana y nos enamoran con el pochón, con el pajón, con el cajín, con el cumatzín, con el aotín. Desde que un huipil nace bajo los brazos de los duraznales, bajo los guiños de papá sol, es parte de la familia, merece amor y respeto. Decía mi bisabuela, mija, agradecele al huipil que guardas y pedile al huipil que te pones que te cuide. Ruponil nu lacam. Lacam es bandera, los colores de mi bandera. Nupot harinu lacam, mi huipil es mi bandera. Nuchaper cachiquel harinu lacam, mi idioma maya es mi bandera. Hunshukulem harinu lacam, la espiritualidad es mi bandera. Nukem harinu lacam, mi tejido con los hilos es mi bandera. Nuna ojo nusamaj harinu lacam, mi arte es mi bandera. Takchol ije harigenu lacam, el cholij, el ab son mi bandera. Riagüen chocariquinek rigenu lacam, la milpa y el frijol son mi bandera. Taknusikibujer y nimalej taknaoj harigenu lacam, la ciencia y la tecnología maya son mi bandera. Nutinamit nuwinak harigenu pokop, mi pueblo y mi gente son mi escudo. Uchoa harinu sipanik, mi fuerza es mi herencia. Ritzig haririk ushaj,
La palabra es la esencia. Ritakwal, jaritakwal nukolbal. Y mis hijos son mi libertad. Bueno, creo que lo dejo por ahí. Yo quería preguntarle qué poetas, tanto hombres como mujeres mayas contemporáneos, han sido importantes para usted, para su obra poética. Bueno, esa es una pregunta muy, muy importante para mí porque generalmente se enlistan varios nombres que como la nana Calixta Gabriel, por ejemplo, que tendrá ella en este tiempo unos 75 años, que salió de Guatemala porque en la época de la guerra, ¿verdad?, conflicto armado, no todos tenían armas, entonces fue más una guerra y un genocidio. Ella salió de Guatemala como muchos otros hombres y mujeres que tuvieron que ir a refugiarse en diferentes lugares, y ella pues escribió todo eso que le pasó, todos los sucesos, los convirtió en poesía, escribe en cachiquel y en español, ¿verdad? También los tiene en inglés porque pues aprendió el inglés, entonces los tiene en los 3 idiomas. Ella, por ejemplo, Tata Humberto Agabal, que también transitó por muchos lugares y dejó regada la palabra quiché, él era un poeta quiché. Y en este tiempo hay varios hermanos y hermanas como Daniel Caño, como mujeres también que están haciendo el ejercicio de escribir en su idioma. Y lo que nos alegra es que hay muchas señoritas, muchas jovencitas que están interesadas en aprender la escritura en cachiquel y que están haciendo el ejercicio de diferentes pueblos, de diferentes idiomas. Están empezando a retomar esta palabra desde el idioma. Pero aquí quiero hablarles un poco de los poetas de nuestros pueblos que no se les llama poetas, que tienen su nombre específico. Para mí las primeras poetas que reconoce mi vida son mis abuelas, mi madre, porque mis abuelas eran mujeres medicina. Ellas siempre trabajaron la palabra desde los rituales. Mi abuelo también fue un hombre medicina, siempre le dijeron que era un brujo porque curaba a mucha gente, ¿verdad? Mi casita estaba en un callejón y la gente se llenaba el callejón, la entrada de mi casa, la vuelta de la esquina, porque esperaban turno para que mi abuelo los curara, ¿verdad? Tengo bien claros esos recuerdos desde que yo era chiquita, ¿verdad? Que llegaba y mi abuelo le miraba los ojos o le tocaba la frente o le jugaba las manos y él le decía, ya sé qué tiene. Entonces ya los entraba al cuartito y yo siempre decía, yo quiero estar en ese cuartito, yo quiero entrar. Ya me decía, ya entra, párate ahí en la esquina, pero no toques nada. Entonces yo crecí con ese hombre a quien agradezco mucho, se murió muy joven, ¿verdad? Porque pues pasó algo en la familia y pues él se fue muy, muy joven. Sin embargo, yo recuerdo todo ese trabajo que él hacía, sin decir sin decir tengo sueño, tengo pereza, tengo frío, estoy enfermo. Él siempre trabajó la palabra en la llamada y en la medicina que necesitaran las personas. Entonces, para mí, ellos son como los poetas porque cada vez que ellos hablaban, todo lo decían con diferentes palabras, siempre hablándole a las energías o a los cerros, a los animales, a los caminos, a las calles, a los ríos, por ejemplo, ¿verdad? Yo tengo un poema que es de la llamada, que se lo he dedicado a mi abuelo, porque pues él, como él, muchas abuelas y abuelos valientemente trabajaron este ritual para salvar muchas vidas y no tuvieron miedo a pesar de que los persiguieron, ¿verdad? Principalmente en la guerra los persiguieron, como también recordamos los castigos que les hacían a nuestros abuelos, ¿verdad? Que los amarraban de las manos y los arrastraban con el caballo los arrastraba en todo el pueblo para demostrarle a los niños y a los jóvenes que si hablaban su idioma
ese mismo castigo iban a tener ellos, ¿verdad? Si seguían hablando su idioma. Entonces, hay un abuelo que se llama Lahmam, que algunos lo conocen como Mashimon, y pues algunos le tienen mucho miedo, pero es por cómo lo van conociendo. Para mí es un abuelo con mucha fuerza espiritual y que aunque ya no esté, sigue curando a mucha gente, ¿verdad? Entonces ellos. Y aparte, cuando hay actividades específicas de familias, fiesta, pedidas de mano o para resolver algún conflicto, siempre hay unos abuelos que se llaman cholonela. Los cholonela son los que llevan la palabra. Y cuando hablan las familias, por ejemplo, si hay 2 familias o 3 familias involucradas, no hablan todos los demás, sino solo los cholonela. Empiezan a hablar de la vida de muchas formas. Tantas metáforas que se escuchan ahí de la palabra de ellos y no se les llama poetas, ellos son cholonela, ¿verdad? Que son los que, cholonel significa el que ordena las palabras, el que lleva las palabras. Entonces, para mí, ellos son los primeros poetas que reconocen mi vida y ya luego vienen los otros que ya tienen el título de poetas.